El amanecer en Río de Janeiro pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa cuando una niña de 10 años abrió los ojos bajo los arcos de la lapa en su cuerpo. Menudo se acurrucaba entre cartones y una manta rasgada que apenas la protegía del frío húmedo de la madrugada carioca. Se llamaba Sofía al incorporarse. Frotó los ojos con manos pequeñas y curtidas por la calle. A su lado descansaba su posesión más valiosa en una flauta dulce de plástico blanco, manchada por el tiempo, con pequeñas grietas en los bordes. Los bordes. Era un instrumento sencillo, pero para Sofía lo era todo en su voz, su pan, su compañera en los días más vacíos. No recordaba exactamente cómo había llegado a sus manos. En su memoria difusa, la flauta estaba con ella desde siempre, desde los días confusos en el orfanato de Bongu, antes de huir para sobrevivir sola. Se levantó, sacudió la tierra de su ropa rota, ató los cordones gastados de las sandalias y escondió la manta bajo una columna de piedra. A esa hora, la lapa le pertenecía. Solo a ella. Caminó hasta una llave pública junto a la iglesia de Nossa Senhora da Lapa do Desterro, se lavó el rostro con agua helada, bebió algunos sorbos y se peinó con los dedos. Su estómago rugió, pero había aprendido a ignorar el hambre hasta que pudiera tocar un poco y reunir algunas monedas. Hoy será diferente, pensó, y en lo siento. Cruzó el barrio hasta la Cinel, Nidia, donde los ejecutivos apresurados pasaban cada mañana rumbo a los edificios del centro. Eligió un rincón cerca del teatro. Municipal, sacó su flauta y comenzó a tocar una melodía suave, triste y misteriosa. Las notas fluían naturales, como si no las inventara, sino que las recordara de algún sueño. Había en ellas una nostalgia de mar, de algo perdido que un día volvería. Algunas personas se detuvieron un momento. Un anciano lanzó 2 monedas. Una mujer le sonrió, empero la calma duró poco. 2 guardias municipales se acercaron con pasos firmes. Sofía conocía esa escena. Ann guardó las monedas, abrazó la flauta y echó a correr. «Vuelve aquí, niña», gritó uno. No se puede mendigar en la calle. Pero Sofía era rápida, conocía cada pasaje, cada atajo, corrió por la avenida Río Branco, esquivando peatones y cruzando los semáforos en rojo, hasta llegar al metro. Bajó las escaleras, saltó el torniquete cuando el guardia no miraba y subió al primer tren que llegó. Cuando las puertas se cerraron y el vagón empezó a moverse, respiró aliviada. Miró a su alrededor en personas con celulares, libros, auriculares. Nadie la veían, era invisible, una sombra más en la multitud. El tren avanzó hasta Botafogo. Sofía bajó y caminó hacia Copacabana, donde el mar se extendía infinito y el ruido de las olas se mezclaba con el de los vendedores ambulantes montando sus puestos. Eligió un punto cerca del puesto 4 y comenzó a tocar de nuevo. Esta vez la melodía fluyó libre, sin interrupciones. El sonido de la flauta se mezcló con el viento salado y con el canto de las gaviotas. Turistas se acercaron, algunos grabaron videos, otros dejaron billetes sobre el paño extendido. ¡Qué talento!, murmuró una mujer en inglés. Fue entonces cuando Sofía notó a un hombre y una mujer observándola desde lejos. Él era delgado, de barba descuidada y cabello gris. Ella, de unos 40 años, con rizos recogidos en un moño y ojos amables. Los dos llevaban instrumentos en un violón viejo y una pequeña mochila de partituras. Esperaron hasta que la última nota se apagó. Luego, aplaudieron con entusiasmo sincero. Sofía los miró con recelo. La gente bien vestida solía traer problemas, no elogios. La mujer se agachó para estar a su altura y sonrió. Su voz era suave y su mirada cálida. En sus gestos había comprensión, no lástima.
El hombre, a su lado, asentía con admiración. Aquel encuentro cambió el rumbo de todo. Sofía, sin saber leer bien, aceptó el panfleto colorido que ellos le dejaron. En él destacaban las palabras: Brasil tiene talento junior. El mayo era concurso infantil del país. Los desconocidos eran músicos y jurados del programa, y creían haber hallado en ella una joya escondida en las calles. Esa tarde, Sofía se reunió con su mejor amigo Bento, un chico flaco de 11 años que vendía agua en la playa de Ipanema. Le mostró el papel como quien enseña un tesoro. Bento lo miró con asombro y esperanza. Habló rápido, con esa energía que solo los niños de la calle conservan pese a todo. La animó a ir, a creer, a intentar. Ella dudó, temerosa de ser motivo de burla. Él le recordó que sobrevivir en la calle ya era más difícil que cualquier escenario. Esa noche, bajo los arcos, Sofía no pudo dormir. El panfleto descansaba dentro de la flauta, doblado con cuidado. Miró el cielo estrellado y susurró al viento su promesa. Al día siguiente iría. No sabía qué le esperaba en aquel estudio de la barra, pero el presentimiento era más fuerte que el miedo. Mientras Río dormía, una niña de la calle preparaba sin saberlo el primer paso de la aventura que cambiaría su destino para siempre. El amanecer siguiente. Llegó antes de que Sofía lograra conciliar el sueño. La ansiedad le daba vueltas en el estómago, como si tuviera un enjambre de mariposas atrapado dentro. Era el día del viaje a la Barra da Tijuca, el día en que descubriría si la promesa del panfleto era real o tan solo otra ilusión cruel. Guardó su flauta en la mochila rota, junto con un pequeño trozo de pan que le había sobrado la noche anterior, y salió a la calle mientras los primeros rayos de sol iluminaban los arcos de la Lapa. El viento frío de la madrugada la golpeó en la cara, recordándole que todavía pertenecía al mundo de los invisibles. Caminó hasta una llave pública, se lavó la cara, peinó su cabello con las manos y alisó su blusa arrugada. Se miró en el reflejo de un charco y trató de convencerse a no tengo miedo, pensó, aunque el temblor de sus manos dijera lo contrario. En la parada del autobús esperó durante largos minutos. No tenía dinero para el pasaje, así que esperó el momento en que el cobrador se distrajera y subió. Por la puerta trasera. Se sentó en el fondo, abrazando la mochila como si fuera un escudo. El autobús avanzó por la ciudad, cruzando barrios que cambiaban de rostro a medida que se alejaba del centro. Las fachadas antiguas dieron paso a edificios modernos y avenidas anchas. El paisaje se transformaba, y con él también lo hacía la sensación de estar entrando a un mundo al que no pertenecía. Después de casi una hora de viaje, el chofer anunció próxima parada, Avenida Udas Américas. Sofía bajó. Pero donde se Frente a ella se alzaba un conjunto de torres de vidrio que reflejaban el cielo como espejos azules. Los autos relucientes pasaban a toda velocidad y la gente caminaba apurada, vestida con ropa que parecía sacada de una vitrina. Sacó el panfleto arrugado y leyó lentamente, esforzándose por reconocer las letras. San Brasil tiene talento junior, Estudie UBT, Avenida das Américas, número 3000. Preguntó a un guardia de seguridad que estaba en la esquina. El hombre, con gesto serio, señaló hacia él. Norte. Sigue recto. No hay pérdida. Es el edificio grande con una estrella dorada al frente. Sofía agradeció con una tímida sonrisa y caminó. Sus pasos resonaban en la acera limpia. A cada metro que avanzaba, el corazón le golpeaba más fuerte. Cuando finalmente divisó la fachada de cristal, con el logotipo brillante, se detuvo un instante. Viti Studios leía el letrero luminoso, y debajo, el lema del concurso en él: talento no tiene edad. Por primera vez, Sofía se preguntó si de verdad el talento
No tenía edad, ni dirección, respiró hondo, apretó la flauta contra el pecho y cruzó la puerta giratoria. Al otro lado, la recibió un vestíbulo inmenso con pisos de mármol blanco, plantas enormes y un mostrador de granito oscuro detrás del cual una mujer con uniforme azul tecleaba en una computadora. Su peinado, tirante y perfecto, contrastaba con la mirada impaciente con la que examinó a la niña. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con voz fría. Sofía sostuvo el panfleto entre sus dedos sucios y respondió con una mezcla de esperanza y miedo a Ambain por el concurso. La mujer frunció el ceño, tomó el papel con la punta de los dedos, lo miró apenas y se lo devolvió. No tenemos registro de menores sin acompañante, dijo con tono mecánico. No puedes entrar sola. Pero, balbuceó Sofía. Lo siento. Interrumpió la recepcionista, son las reglas. Los ojos de Sofía comenzaron a humedecerse, pero se negó a llorar, intentó insistir, explicó que un matrimonio de músicos la había invitado, que ellos eran jurados del programa. La mujer negó con la cabeza. Niña, todos dicen lo mismo. Ahora vete antes de que llame a seguridad. Sofía dio un paso atrás, con el corazón encogido. Varias personas la miraban con curiosidad, algunas riendo por lo bajo. Iba a darse la vuelta cuando una voz masculina resonó desde la escalera de mármol. Esperan. Sofía giró. Un hombre alto descendía con paso firme. Llevaba un traje negro perfectamente planchado, zapatos brillantes y un reloj dorado que reflejaba las luces del techo. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás y unas gafas ahumadas le cubrían los ojos. Al llegar al último peldaño, se las quitó con un gesto lento. Tenía la mirada gris, cortante como el acero. ¿Eres la niña de la flauta?, preguntó. Sofía asintió en silencio. Soy Dante Moreira, productor ejecutivo del programa. Marcelo y Juliana me hablaron de ti, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La recepcionista se puso de pie de inmediato, visiblemente nerviosa. Señor. Dante, yo no sabía. Él levantó la mano y la hizo callar. Luego miró a Sofía de arriba abajo, observando su ropa sucia y sus sandalias rotas. Interesante, murmuró Anne. Muy interesante. Sofía bajó la cabeza. No entendía si el hombre la elogiaba o se burlaba de ella. Ven, ordenó el ente. Mostraré dónde quedarte. Caminaron juntos hasta el ascensor. El reflejo de los dos en el acero pulido formaba una escena absurda. El hombre elegante y la niña descalza, tan distintos que parecía imposible que compartieran el mismo aire. Cuando las puertas se abrieron en el octavo piso, un olor a perfume caro la envolvió. El pasillo tenía alfombra roja, lámparas de cristal y puertas numeradas. Al final, Dante abrió una doble puerta. Detrás había un dormitorio enorme con 15 camas alineadas, todas con sábanas blancas y edredones gruesos. En una esquina, un gran espejo iluminado reflejaba el movimiento de un grupo de niñas de entre 8 y 14 años, vestidas con ropa nueva, riendo y hablando de maquillaje. Cuando Sofía entró, el bullicio se apagó de inmediato. 10 pares de ojos la observaron con una mezcla de sorpresa y desdén. Entre ellas, una chica alta, rubia, y de mirada fría se levantó de la cama. Su nombre era Valentina, aunque Sofía aún no lo sabía. Su cabello liso y brillante caía sobre un conjunto de chándal rosa con cristales, y su expresión era la de quien está acostumbrada a mandar. Niñas, dijo Dante con su sonrisa impostada, les presento a Sofía, nuestra nueva participante. Participante. Valentina alzó una ceja y la recorrió con la mirada, de los pies descalzos a la flauta, colgando del cuello. ¿Otra historia de superación?, murmuró con una sonrisa venenosa. Al público le encantan. Dante pareció disfrutar del comentario. Exacto.
respondió satisfecho. Muy observadora Valentina. Sofía no entendía lo que ocurría, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo oscuro en esa complicidad. El productor le explicó las reglas con voz firme. Te despertarás a las 7. Desayunarás a las 8 y ensayarás con las demás hasta las 5. La cena es a las 6 y las luces se apagan a las 10. Todo está perfectamente organizado. Sofía miró las camas. Todas estaban ocupadas, decoradas con bolsos y juguetes. ¿Dónde dormiré?, preguntó con timidez. Dante fingió pensar un instante. Parece que no queda lugar, pero hay colchones en el armario del pasillo. Puedes tomar uno. Valentina sonrió con malicia. O puede dormir en el suelo. Seguro está acostumbrada a nunas. Risas contenidas estallaron a su alrededor. Sofía bajó la cabeza, apretando la mochila contra su pecho. Dante fingió no escuchar. Descansa, dijo mientras se marchaba. Mañana comienzan los ensayos. Cuando la puerta se cerró, Sofía quedó sola frente a las miradas que la atravesaban como agujas. Caminó hasta el armario, sacó un colchón fino y una almohada vieja, y los colocó en un rincón junto a la ventana. Las risas se apagaron, pero la tensión flotaba en el aire. Valentina y dos de sus amigas se acercaron. Mírenla, susurró una. Ni siquiera ha bañado. Debe ser parte del show, añadió otra. ¿Quieren que parezca auténtica? A las 3 rieron. Sofía abrazó su mochila y se acostó de espaldas a ellas. Miró el cielo a través del vidrio y deseó que la luna la llevara de vuelta a la lapa. El suelo era duro, pero el verdadero peso estaba en su pecho. Cuando las luces se apagaron a las 10, las demás niñas se durmieron entre risas y murmullos. Sofía permaneció despierta, escuchando los sonidos de la ciudad que llegaban desde abajo. Vento, susurró en la oscuridad. Tal vez cometí un error, pero el silencio fue su única respuesta. Esa noche, en un dormitorio perfumado y frío, una niña de la calle comprendió que no todas las jaulas tienen barrotes. Algunas están hechas de lujo, de promesas y de sonrisas falsas, y todavía no sabía que lo peor estaba por llegar. La luz del amanecer apenas asomaba por las cortinas cuando el dormitorio se llenó de risas, pasos apresurados y el sonido metálico de las perchas. Las niñas ya estaban despiertas, arreglándose para un día especial. En el aire flotaba el perfume de los productos de belleza y el murmullo excitado de voces jóvenes que hablaban de peinados, ropa y maquillaje. En medio de aquel torbellino de color y lujo, Sofía abrió los ojos lentamente. Su cuerpo le dolía por haber dormido sobre el suelo frío. Sus músculos protestaban, pero el verdadero peso lo sentía en el alma. Se incorporó despacio. Nadie parecía notar su presencia. Todas corrían de un lado a otro, abriendo armarios, escogiendo vestidos y comentando con entusiasmo que ese día visitarían el centro comercial para escoger sus vestuarios. En el aire flotaba una emoción contagiosa, pero a Sofía le resultaba imposible participar. Se acercó al baño. 5 duchas humeaban tras las cortinas. Esperó su turno sentada contra la pared, observando cómo las demás salían envueltas en toallas blancas, con la piel brillante y los cabellos recién secados. Cuando finalmente el último cubículo quedó libre, entró. El agua estaba apenas tibia, casi fría. No había jabón nuevo ni champú, solo una pastilla desgastada que alguien había olvidado. Sofía se lavó el cuerpo y el cabello lo mejor que pudo. Al salir, buscó una toalla limpia, pero todas habían desaparecido. Solo quedaba una pequeña de manos, vieja y húmeda, colgada de un gancho oxidado. Se secó como pudo, temblando, y volvió al dormitorio. Las demás ya estaban listas, vestidas con ropa nueva y calzado brillante.
Ella, con las mismas ropas de siempre, parecía una mancha de realidad en aquel cuadro artificial. Una mujer con uniforme del estudio entró dando palmas. Buenos días, chicas. Hoy iremos al shopping para elegir los atuendos del gran show final. Estén listas en 10 minutos. El dormitorio estalló en gritos y risas. Sofía tomó su mochila y su flauta, dispuesta a seguir al grupo. La mujer la vio de reojo y con una sonrisa forzada le indicó con la cabeza que también podía ir. Valentina, desde el otro lado del cuarto, soltó una risa cargada de sarcasmo. ¿Ella también va a probar vestidos?, comentó, sin molestarse en bajar la voz aunque gracioso. Sofía la escuchó, pero no respondió. Había aprendido que el silencio era su mejor defensa. Bajaron en los ascensores y salieron por la puerta trasera, donde 2 furgonetas blancas las esperaban. Sofía se sentó en la última fila de la segunda, sola, observando por la ventana cómo la ciudad pasaba ante sus ojos. La barra amanecía radiante en autos de lujo, avenidas amplias, personas corriendo con auriculares y botellas deportivas. Era un mundo completamente distinto del suyo, y sin embargo, aquel día formaba parte de él, aunque fuera como una sombra. 20 minutos después, llegaron al Barra Shopping, un templo de vidrio y mármol con 3 pisos de tiendas brillantes. Sofía jamás había visto un lugar así. Todo relucía a los escaparates, los pisos, los rostros sonrientes de los vendedores. Al cruzar la puerta principal, el aire acondicionado la envolvió con un frío artificial. La funcionaria las condujo hasta una boutique infantil de lujo a Nathalie Petit, decía el letrero dorado. Una vendedora, con sonrisa ensayada, las recibió como si fueran pequeñas estrellas de cine. Bienvenidas, princesas. Hoy vamos a hacerlas brillar. Las niñas corrieron entre los percheros, tocando telas, probándose vestidos de seda, riendo frente a los espejos. Sofía se quedó cerca de la entrada, con las manos entrelazadas, observando aquel desfile de colores. No se atrevía a tocar nada en cada prenda. Parecía demasiado cara, demasiado perfecta para sus dedos curtidos. Entonces entró Dante Moreira, acompañado de un camarógrafo. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos estaban fríos. Buenas tardes, mis queridas participantes, anunció en voz alta. Hoy es un día especial. Quiero que se sientan como las estrellas que son. Las cámaras comenzaron a grabar mientras las niñas giraban y reían, probándose atuendos que costaban más de lo que Sofía podría reunir en toda su vida. Dante caminó lentamente por la tienda, deteniéndose frente a los vestidos colgados y saludando a las niñas una por una, hasta que sus ojos grises se detuvieron en Sofía, parada en el rincón. ¿Y tú, Sofía?, preguntó, con esa sonrisa que ya olía a trampa. ¿No vas a elegir nada? Ella lo miró con nerviosismo. Yo también puedo elegir, murmuró. El camarógrafo giró la lente hacia ellos. Dante bajó la cabeza, fingiendo compasión. ¡Ay, Sofía! ¿Eres tan inocente? Su voz se volvió melodiosa, casi paternal, aunque el veneno estaba escondido entre las palabras. Estas ropas son muy delicadas. Y mira, dijo, examinándola de pies a cabeza. Tú tienes un estilo propio, más auténtico. La risa contenida de algunas niñas llenó el silencio. Sofía sintió que las mejillas le ardían, pero el señor dijo que era para todas. Susurró, y es para todas, respondió él con fingida dulzura. Pero el público ama la verdad. Quiero que subas al escenario tal como eres, con tu ropa, con tu historia. Eres la esencia del programa. Sofía, no lo olvides. Las cámaras seguían grabando. El gesto condescendiente del productor se volvió una escena de televisión perfecta en el magnánimo mentor, alentando a la niña pobre a ser ella misma. La vendedora, jugando su papel, añadió, «Tiene razón, eres única,
Cariño, no necesitas vestidos caros. Anne-Sophia bajó la mirada. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Sabía que si lloraba, sería exactamente lo que ellos querían grabar. Ah, su. Alrededor, Valentina y sus amigas reían detrás de los espejos. Cuando salieron del shopping, las demás llevaban bolsas enormes, hablando excitadas de sus nuevos vestidos. Sofía, con la mochila al hombro, caminaba detrás, en silencio, abrazando su flauta como si fuera un salvavidas. De vuelta en el estudio, el almuerzo fue servido en un comedor elegante. A cada niña se le entregó un plato colorido con ensalada, carne y postre. A Sofía, un plato distinto en arroz y frijoles, sin acompañamiento en la funcionaria ni siquiera la miró al servirlo. La diferencia estaba calculada hasta en los detalles. Por la tarde, todas fueron llevadas al auditorio principal para los ensayos técnicos. El lugar era imponente, un escenario gigante, luces potentes, pantallas enormes y filas interminables de butacas rojas. Los técnicos corrían ajustando cables, los productores revisaban guiones y los camarógrafos probaban ángulos. Las niñas eran llamadas una por una, subían al escenario, probaban micrófonos, recibían indicaciones sobre cómo caminar y hacia dónde mirar. Sofía observaba desde la primera fila, atenta, tratando de aprender algo. Cuando la última niña bajó, se levantó, esperando que la llamaran. Pero el coordinador revisó su reloj y dijo en voz alta: «Se acabó el tiempo por hoy, y mañana seguimos». Sofía se acercó con cautela. «¿Y yo? No he ensayado aún». El hombre la miró con fastidio. «Tú eres la que toca la flauta, ¿no? No hace falta, tu instrumento es acústico, no necesitas prueba de sonido, pero nunca usé un micrófono», intentó explicar. El coordinador ya se alejaba. «Improvisa, niña, eres de la calle, ¿no? Eso se te da bien». El comentario cayó como un golpe. Las demás salían riendo, comentando sus ensayos. Valentina pasó a su lado y susurró: «Relájate, mendiga, no necesitas ensayo para hacer el ridículo». Sofía se quedó sola en el auditorio vacío. Caminó lentamente hasta el escenario. Las luces estaban apagadas. Las sillas vacías parecían mirarla en silencio. Subió los escalones. Se colocó en el centro y levantó la flauta. Sopló unas notas. El eco se perdió en la inmensidad del lugar. Sin micrófono, sin público, sin guía. Se quedó allí, inmóvil, sintiendo que el sonido se deshacía en el aire como si el mundo la tragara. «¿Cómo voy a hacerlo mañana?», susurró para sí misma. Esa noche, de vuelta al dormitorio, las niñas charlaban emocionadas sobre el gran día. Reían, hacían planes, probaban peinados. Sofía se acostó en su colchón junto a la ventana, abrazando la flauta como si temiera que alguien se la robara. Miró el techo y trató de imaginar cómo sería tocar ante miles de personas. Pero la imagen se nubló con pensamientos oscuros en risas, burlas, espuma, confeti. En el otro extremo del cuarto, Valentina cuchicheaba con dos de sus amigas. Reían bajito, lanzando miradas en su dirección. Sofía no podía escucharlas, pero su instinto le decía que algo tramaban. Mientras tanto, en una oficina del mismo edificio, Dante Moreira revisaba el guión del programa. Sus labios se curvaron en una sonrisa satisfecha. Todo estaba planeado al detalle, a las luces, las cámaras, la música y la humillación. Para él, el dolor ajeno era el combustible de la audiencia. En su escritorio, el nombre de Sofía aparecía subrayado con tinta roja. El sol de la mañana iluminaba la ciudad como una promesa, pero para Sofía aquel día brillaba con un resplandor inquietante. Era la jornada de la gran final de Brasil Tiene Talento Junior, el evento que millones verían desde sus
casas. Desde el amanecer, el estudio hervía de movimiento, maquilladores, cámaras, asistentes corriendo, técnicos de sonido ajustando micrófonos. Todo parecía un carnaval organizado, un espectáculo que prometía emoción. Pero para Sofía, en el fondo de aquel engranaje, no había más que un presentimiento oscuro. Se levantó antes que las demás. El corazón le golpeaba tan fuerte que casi podía escucharlo. Las niñas dormían todavía entre sábanas perfumadas, ajenas al miedo que la devoraba. Se lavó la cara con agua fría en el baño y se miró en el espejo empañado. Su reflejo le devolvió la imagen de una niña delgada, con ojeras marcadas y cabello enredado. No se veía como una estrella, sino como lo que era Anne, una sobreviviente. Minutos después, el dormitorio se llenó de voces. Las niñas saltaban de las camas, reían, hablaban sin parar. «Hoy es el gran día», gritaban con euforia. Valentina, vestida ya con una bata de seda roja, se admiraba en el espejo, ensayando sonrisas y poses. Su seguridad contrastaba con la fragilidad silenciosa de Sofía. En una fila de maquilladores y peinadores, llegó al cuarto cargando maletas llenas de cosméticos. Una por una, las niñas eran atendidas, transformadas en pequeñas versiones de divas televisivas. Cabellos lisos, sombras brillantes, labios pintados. El cuarto olía a laca, perfume y vanidad. Sofía esperó pacientemente en su rincón, abrazando la flauta. Cuando el último espejo fue ocupado y la última niña se levantó del sillón, Sofía se acercó con timidez. ¿Y yo también voy a arreglarme?, preguntó, en voz baja. Una de las maquilladoras, sorprendida, la miró de arriba a abajo. «Ay, cariño, nos dijeron que tú debías mantenerte natural», dijo, bajando la voz, como si repitiera algo que no comprendía del todo. Órdenes del señor Danton. Valentina, que escuchó desde su cama, soltó una risa cortante, natural, o sea, sucia, susurró a sus amigas, que no pudieron contener las carcajadas. Sofía bajó la cabeza, no dijo nada, caminó al baño, se mojó el rostro y trató de peinarse con los dedos. Se vio en el espejo, con ojeras profundas, ropa arrugada y un nudo de miedo en el estómago. «Es así como quieren que te vean», pensó, como una historia triste, no como una persona. A las 9 bajaron todas al comedor. El desayuno fue un desfile de nervios. Las niñas casi no comían, riendo entre bocados. Sofía forzó un trozo de pan seco y un poco de café con leche. Su estómago estaba cerrado por el pánico. A las 10 en punto, una productora las reunió. En los pasillos de los bastidores. «Chicas, vamos a organizarnos por orden de presentación. Recuerden los números», fue llamándolas una por una. Valentina, número 3, Giovanna, número 5, Anamanda, número 8, Sofía, número 15, eres la última. Las palabras retumbaron en la cabeza de Sofía Anser. La última significaba tener que ver a todas antes, escuchar los aplausos, las ovaciones y esperar mientras el miedo crecía como una ola. Desde los pasillos se escuchaban los aplausos de la audiencia. En el teatro estaba lleno. Cientos de personas ocupaban las butacas rojas, cámaras giraban, luces resplandecían. En la mesa de los jurados, Marcelo y Juliana tomaban asiento. Cuando Sofía los vio a través de una rendija entre las cortinas, su corazón dio un salto. Eran ellos, la pareja que la había encontrado en Copacabana, su única esperanza en aquel lugar que olía a falsedad. El reloj marcó las 11:30. Las luces del auditorio se apagaron. Un haz de luz iluminó el escenario. La música de apertura resonó vibrante. Los presentadores aparecieron con sonrisas perfectas y la multitud estalló en aplausos. «Buenas tardes, Brasil. Bienvenidos a la gran final de Brasil tiene talento junior»,
gritó el animador. Hoy, 15 jóvenes promesas demostrarán su talento ante todo el país. ¡Prepárense para emocionarse! La gente aplaudía y gritaba. Las cámaras giraban, capturando cada gesto. Las presentaciones comenzaron. La primera niña cantó un tema de Broadway. Su voz era tan potente que el público se levantó a aplaudir. Los jurados sonreían, encantados. La segunda fue una acróbata que giró en el aire con una destreza impresionante. Otra lluvia de aplausos. Una tras otra, las actuaciones deslumbraban. Sofía observaba desde la penumbra del costado del escenario, cada vez más pequeña, cada vez más asustada. Valentina subió en el turno número 3. Su vestido rojo de cristales brillaba bajo las luces. Caminó con la seguridad de quien ha ensayado cada paso frente al espejo. En su voz sonó perfecta, afinada, y su coreografía arrancó gritos del público. Cuando terminó, los jurados se pusieron de pie. «Eres una estrella, Valentina», dijo Dante, teatral. Un 10. Ella sonrió satisfecha. Al pasar por los bastidores, le lanzó una mirada venenosa a Sofía. «Trata de superar eso, mendiga», susurró. Sofía apretó la flauta con tanta fuerza que los dedos le dolieron. Las horas pasaron. Cada presentación era mejor que la anterior. Cantos, bailes, acrobacias, todo brillaba. Todo estaba diseñado para emocionar. Cuando el presentador anunció que solo quedaba una participante, un murmullo recorrió el público. «Y ahora, nuestra última concursante», dijo con voz impostada, «una historia de superación que conquistará sus corazones. Vive en las calles de La Lapa, sobrevive tocando la flauta. Y hoy, está aquí para demostrar que el talento puede nacer en cualquier rincón de Brasil. Con ustedes, Sofía». El auditorio estalló en aplausos curiosos. Las luces apuntaron al pasillo. Central en Sofía dio un paso. Luego, otro. Cada zancada pesaba como si cargara con el mundo. Los focos la cegaban, las cámaras la seguían. Ann subió al escenario. Desde allí, el público era un mar de rostros desconocidos. Se detuvo en el centro, con la flauta entre las manos. Las luces la envolvían, intentó respirar, pero el aire se negaba a entrar. «Solo toca», se repitió. Llevó la flauta a los labios. Entonces, un sonido seco, un chasquido. Las luces se apagaron. El auditorio quedó sumido en una oscuridad absoluta. Se escucharon murmullos, luego gritos de sorpresa. «¿Qué pasa?», decían desde el público. De pronto, luces estroboscópicas comenzaron a parpadear con violencia. Blanco, rojo, azul. Blanco otra vez. Sofía cerró los ojos, desorientada. Un segundo después, un chorro de espuma cayó desde lo alto del escenario, luego otro y otro. En cuestión de segundos, quedó cubierta de una sustancia blanca y pegajosa. Los cañones de confeti explotaron lanzando miles de papeles de colores en él. Suelo se volvió resbaladizo. La flauta cayó de sus manos. El público tardó un instante en entender lo que veía. Luego estalló en risas. Unas risas que crecieron hasta convertirse en carcajadas. El presentador, intentando mantener el tono de espectáculo, bromeó. «Vaya entrada, un baño de fiesta». Las cámaras grababan, algunos espectadores levantaban sus teléfonos, filmando la escena. El hashtag baño en la mendiga empezó a circular incluso antes de que Sofía recuperara el aliento. Ella permaneció inmóvil, empapada, el rostro cubierto de espuma. Intentó limpiar sus ojos, pero la mezcla ardía. El confeti se pegaba a su piel, a su cabello, a la flauta que yacía en el suelo. Los jurados reían, excepto Marcelo y Juliana, que observaban horrorizados. Dante, en cambio, sonreía con satisfacción. Era el espectáculo que había planeado. El ruido la envolvía. El corazón le golpeaba tan fuerte que apenas podía oírse pensar. Ann quiso correr. Quiso
desaparecer. Pero entonces recordó la voz de Bento, la de su único amigo. Eres fuerte, Sofía, enfrentas peligro todos los días. Esto es solo otro desafío. Apretó los dientes, limpió con la manga los ojos y recogió la flauta del suelo. Las risas seguían a alguien, gritó. «Toca algo, mendiga». Entonces, algo cambió dentro de ella, un fuego nuevo, una dignidad que no sabía que tenía. Se enderezó lentamente, respiró hondo y levantó la flauta. La platea empezó a murmurar. Nadie entendía qué hacía. Dante frunció el ceño. Aquello no estaba en el guión en Sofía. Sopló, las primeras notas salieron ahogadas por la espuma, pero siguió. Una nota, otra más en su sonido comenzó a abrirse paso entre el murmullo. Luego, sin pensarlo, empezó a cantar. Su voz tembló al principio, luego creció, firme, limpia. Cantaba al mar, a la pérdida, al regreso. Cantaba como si cada palabra fuera una oración. Aunque me pierdan las olas, el mar siempre vuelve a la orilla, decía la letra improvisada. El público se fue silenciando. Las risas murieron, las cámaras dejaron de moverse en solo, su voz llenaba el auditorio. En la mesa de jurados, Marcelo y Juliana se miraron con los ojos muy abiertos. Reconocían aquella melodía, era la canción de cuna que habían compuesto para su hija perdida una década atrás. Una canción nunca publicada, nunca cantada fuera de su hogar. La emoción los golpeó como un relámpago. Juliana llevó las manos al rostro, Marcelo apretó su brazo. «No puede ser», murmuró. Sofía seguía cantando, ajena a todo, con el alma en la garganta. Su voz posee parecía venir de otro tiempo. Cuando terminó la última nota, un silencio absoluto llenó el teatro. A nadie se movió. Durante 3 segundos, el aire se detuvo. Luego, alguien comenzó a aplaudir, después otro, y otro más. En segundos, todo el auditorio estalló en una ovación. La gente se puso de pie, gritando su nombre. Las lágrimas caían. Sofía, cubierta de espuma y confeti, los miró con incredulidad. No entendía lo que había provocado. Solo sabía que, por primera vez, no se sentía invisible. Marcelo y Juliana se levantaron de la mesa de jurados. Corrieron hacia el escenario. Los guardias intentaron detenerlos, pero los empujaron suavemente y subieron. Juliana se arrodilló frente a la niña, le limpió el rostro con las manos temblorosas. «¿Dónde aprendiste esa canción?», preguntó con voz quebrada. Sofía, confundida, respondió con sinceridad. «No lo sé, siempre la supe». Marcelo se arrodilló junto a ellas. «¿De dónde eres, Sofía? ¿Dónde creciste?» «En un orfanato, en Bongu. Me dijeron que me dejaron allí cuando era bebé», susurró ella. La pareja se miró con lágrimas en los ojos. Juliana sacó una vieja fotografía de su bolso. En ella, un bebé envuelto en una manta rosa sostenía una pequeña flauta de plástico blanca. Sofía la reconoció al instante. Esa es mi flauta», murmuró. El auditorio contuvo el aliento. Marcelo, con la voz rota, confirmó lo que todos presentían. «Eras tú, Ann, nuestra hija». El aplauso estalló nuevamente. La gente lloraba, gritaba, aplaudía de pie. Las cámaras capturaban el abrazo desesperado de aquella familia reencontrada en medio de la televisión. En la mesa, Dante Moreira apretó los puños. Su rostro, enrojecido, temblaba de rabia. Aquello no estaba en su guión. El espectáculo de humillación se había convertido en una historia de redención. Se levantó de golpe, derramando el vaso de agua sobre la mesa. «Basta», gritó. «Esto es un programa de competencia, no un circo familiar». El público lo abucheó, pero Dante no paró. «Esta niña está descalificada. ¿Me oyen? Descalificada». Las risas se transformaron en gritos de indignación. «Injusticia», clamaban desde las butacas.
Sofía, todavía abrazada a sus padres, lo miró con calma. Por primera vez, no tenía miedo. Las cámaras seguían grabando, inmortalizando el instante en que la verdad, nacida de una canción, comenzó a desmoronar el imperio del productor. El teatro aún vibraba con el eco de los aplausos cuando las luces comenzaron a atenuarse lentamente. La escena que hacía minutos había sido una burla, se transformó en un milagro televisivo. Sofía seguía en el centro del escenario, temblando, cubierta de espuma seca y confeti pegado a su cabello, pero ahora rodeada por los brazos de sus verdaderos padres. El público lloraba. Los técnicos se abrazaban sin comprender del todo lo que habían presenciado, y las cámaras, hipnotizadas por la potencia emocional del momento, no dejaron de grabar ni un segundo la canción que Sofía había entonado de manera instintiva. Aquella melodía, que parecía dormida en algún rincón de su memoria, se había convertido en la prueba viviente de un lazo que el tiempo no había logrado destruir. Era la canción del mar, una melodía compuesta por Juliana cuando aún era joven, antes de perder a su hija recién nacida, un canto de cuna que hablaba de despedidas y regresos, de corrientes que se alejan y vuelven, como si predijera aquel reencuentro imposible. Mientras el público aplaudía de pie, Dante Moreira, furioso, intentaba recuperar el control desde la mesa de producción. Ordenaba a gritos que apagaran las cámaras, pero nadie obedecía. Los camarógrafos, conmovidos, seguían grabando. Sabían que estaban registrando algo que se contaría durante décadas en el instante en que la verdad rompía el guión. Marcelo y Juliana no podían dejar de mirarla. Veían en ella el rostro de la bebé que les habían arrebatado 10 años atrás, cuando una enfermera corrupta del hospital desapareció con la recién nacida durante un cambio de turno a la policía. Nunca encontró pistas. Los años los habían convertido en sombras de sí mismos. En Juliana dejó de componer, Marcelo dejó de tocar. La música se había apagado en sus vidas el mismo día que su hija desapareció, pero allí, en medio del escenario, la melodía regresaba de la boca de una niña que había sobrevivido a la calle. Sofía, aún desconcertada, sentía la mezcla abrumadora de emociones en miedo, alivio, incredulidad. Su mente intentaba procesar lo imposible. Aquella pareja que la abrazaba parecía sincera, pero su corazón, endurecido por la desconfianza de la vida, no se rendía del todo. Había aprendido que las promesas podían romperse, que los adultos mentían, pero los ojos de Juliana eran distintos, brillaban con un amor que no pedía nada a cambio, un amor que reconocía sin palabras. El presentador, abrumado, intentó mantener la compostura frente a las cámaras. Con voz entrecortada anunció que el programa debía hacer una pausa. La pantalla gigante del auditorio se tiñó de negro y el logotipo de Brasil Tiene Talento Junior apareció acompañado por una música suave. El público, sin embargo, se negaba a moverse. Nadie quería abandonar el teatro. Lo que acababan de presenciar no era un espectáculo, era una redención. Durante el intermedio, un equipo médico fue llamado para atender a Sofía Anle. Ofrecieron una toalla, una botella de agua, una manta. Ella agradeció en silencio, pero no soltó la flauta. La sostuvo con las dos manos, como si fuera el hilo invisible que la mantenía unida a todo lo que había vivido. Juliana se arrodilló frente a ella y le acarició el rostro. No dijo nada,
porque las palabras sobraban. En un rincón del escenario, lejos de las cámaras, Dante observaba con el rostro desencajado. Su plan maestro se había derrumbado ante sus ojos. Aquella niña, a quien pretendía convertir en una burla viral, se había transformado en símbolo de esperanza nacional. En su mente, los cálculos de audiencia y contratos se mezclaban con un miedo creciente. Sabía que el público no perdonaría la crueldad. Lo que debía ser su mayor éxito se había convertido en su sentencia pública. Cuando el programa volvió al aire, el tono era completamente distinto. El presentador, con voz solemne, explicó que el jurado había decidido suspender la competencia para honrar la historia de Sofía y dar espacio a la verdad. Las luces se suavizaron. El público permaneció de pie. Juliana tomó el micrófono y, entre lágrimas, relató como la canción que Sofía había interpretado era una melodía que solo ella conocía. La compuso la noche antes del nacimiento de su hija, sin imaginar que esa canción sería el único puente que la conectaría con ella una década después. Esa melodía, dijo Juliana con la voz quebrada, era nuestra oración al mar. Le pedíamos que, si alguna vez se la llevaba, también la trajera de vuelta en punto y, hoy, lo hizo. El teatro entero enmudeció. Las lágrimas corrían por los rostros de desconocidos que sentían que habían sido testigos de un milagro. Sofía la escuchaba con la mirada fija, como si cada palabra la despertara de un sueño largo. Marcelo se acercó, tomó la flauta y la examinó. Tenía grabadas, apenas visibles, 3 letras: Anjay Eman San, las iniciales de Juliana Monteiro Santos. La flauta había sido un regalo de maternidad, la misma que la niña había llevado todos esos años como única pertenencia. El público estalló en aplausos. No había música de fondo, ni luces artificiales, solo la verdad desnuda. Fuera del teatro, en las calles, la escena se transmitía en pantallas gigantes, en teléfonos, en cafeterías. En cuestión de minutos, el video del reencuentro se volvió viral. Millones de personas compartían el momento con mensajes de esperanza y justicia. En los barrios más pobres, en los hospitales, en los autobuses, la historia de Sofía se convirtió en símbolo de que incluso la miseria podía transformarse en melodía. Esa misma noche, mientras el teatro se vaciaba lentamente, Juliana y Marcelo llevaron a Sofía fuera del estudio. El aire de río era cálido y la brisa del mar olía a sal y libertad. Caminaban los 3 en silencio, sin saber aún cómo llenar los años perdidos. En el estacionamiento, una multitud los esperaba con flores y aplausos. Sofía los miraba sin entender del todo el alcance de aquello. Nunca había sido aplaudida por ser quien era. Juliana la abrazó una vez más y le susurró al oído: el mar siempre cumple sus promesas. Esa noche durmieron juntos en la casa de los Monteiro, en Santa Teresa. Una antigua mansión de techos altos y paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro. Sofía se quedó despierta largo rato, observando los retratos de una familia que hasta hacía unas horas era ajena. En cada rostro encontraba rasgos que reconocían: la forma de la sonrisa de Marcelo, los ojos de Juliana, la expresión de una niña que de pequeña sostenía la misma flauta. Antes de cerrar los ojos, se asomó por la ventana. Desde allí se veía la ciudad extendida como un mar de luces. En la Dazozú distancia, los arcos de la Lapa brillaban bajo la luna. Por primera vez, no sintió miedo. Pensó en Bento, su amigo de la playa, y deseó que él también tuviera un futuro diferente. En el piso de abajo, Juliana y Marcelo no podían dormir. Caminaban por la sala, tomados de la mano, aún incrédulos. Sobre la mesa estaba la flauta, símbolo de todo lo perdido y lo recuperado. Marcelo la tomó
y la sopló suavemente. Una nota dulce llenó la habitación. Juliana sonrió entre lágrimas. Afuera, Río respiraba. En silencio. En silencio, las olas golpeaban el malecón como una canción lejana. La historia de Sofía apenas comenzaba, pero esa noche, el mar, ese mismo mar que tantas veces había escuchado desde las calles, parecía susurrarle desde la distancia que, a pesar de todo, había encontrado su orilla. Y allí, en esa casa que olía a música y memoria, una niña que nació en la oscuridad descubrió que su voz podía iluminar al mundo. El amanecer siguiente cayó sobre Río de Janeiro como una marea silenciosa. Los titulares de los periódicos y los programas matutinos no hablaban de otra cosa. El milagro en la televisión. La niña de la calle se reencuentra con sus padres perdidos. Las imágenes del abrazo entre Sofía, Juliana y Marcelo inundaban las redes sociales. El país entero despertó con lágrimas y esperanza. Pero mientras la emoción colectiva crecía, en los pasillos de los estudios Viti el ambiente era muy distinto. Dante Moreira llegó temprano, con el rostro tenso y los ojos enrojecidos, por una noche. Sin sueño. Sin sueño. Su teléfono no dejaba de sonar en llamadas de los patrocinadores, de la dirección del canal, de abogados, los números que antes representaban éxito, rating, tendencias, alcance, ahora eran cifras de condena. Cada minuto de aquel milagro televisivo era una evidencia contra Elan. El video mostraba la humillación planificada, los cañones de espuma, el abuso de una menor. La historia que debía elevar su carrera lo había hundido. En su oficina, el silencio era espeso. Sobre el escritorio, un vaso de whisky a medio beber temblaba entre sus dedos. Encendió la pantalla de su computadora y vio su propio rostro congelado en un fotograma del programa en la sonrisa fría. El gesto satisfecho, justo antes del desastre, sintió un escalofrío. Por primera vez en muchos años, la culpa, no la arrogancia, le pesaba en el pecho. Pero era tarde. El daño estaba hecho. Afuera, los empleados del estudio caminaban con discreción, temerosos de ser vistos. Algunos ya habían recibido citaciones judiciales. Los rumores crecían. Periodistas, fiscales y representantes de organizaciones de infancia esperaban en la entrada del edificio. En pocas horas, el nombre de Dante Moreira se convertiría en sinónimo de explotación y crueldad. Mientras tanto, en la casa de Santa Teresa, Sofía se despertó con el sonido de los pájaros. La habitación olía a flores y a pan recién hecho. Durante un instante, no supo dónde estaba. Después, la realidad regresó en forma de una caricia en la mano de Juliana sobre su cabello. Buenos días, mi amor, dijo la mujer, con la voz suave. Sofía sonrió apenas. La palabra mamá flotó en su garganta, temblorosa, nueva. No se atrevió a decirla en voz alta, pero Juliana la leyó en sus ojos, y entendió. Se abrazaron sin hablar. El día transcurrió entre entrevistas y visitas. Productores, psicólogos y funcionarios del consejo tutelar llegaron para verificar la situación de la niña. Cada uno de ellos hablaba de protección, de adopción formal, de seguimiento legal. Sofía, los observaba sin entender del todo aquello. Las cámaras, las sonrisas, las promesas, le recordaba demasiado al estudio donde había sido traicionada. Pero en esta casa, el aire era distinto. No olía a espectáculo, sino a hogar. Marcelo le preparó chocolate caliente y le mostró su taller de música en un pequeño cuarto lleno de guitarras, flautas, tambores y partituras. Aquí grabaremos nuestra canción, dijo con ternura. Pero esta vez, el mundo la escuchará como debe ser. Sofía asintió. Tocó una
nota con su flauta blanca, y el sonido llenó la habitación como un hilo de luz. Mientras tanto, la maquinaria de la justicia comenzaba a moverse. La grabación completa del programa, filtrada por un técnico indignado, llegó a los noticieros. En ella se veían los ensayos manipulados, los comentarios crueles de Valentina, las órdenes de Dante en los espectadores, que la noche anterior habían llorado con el reencuentro, ahora hervían de indignación. La etiqueta Justicia para Sofía se volvió tendencia. Mundial al mediodía, un equipo de la Policía Federal llegó al estudio. Los agentes cruzaron el vestíbulo con paso firme, entre el silencio sepulcral de los empleados. Dante intentó resistir, alegando que todo era ficción, que las escenas eran parte del show, pero los documentos, los contratos y los testimonios lo contradecían. Una productora lloraba al firmar su declaración. Un camarógrafo entregó un correo electrónico en el que el productor ordenaba explícitamente exagerar el drama de la mendiga para aumentar la audiencia. La prensa transmitió en vivo la imagen de Dante, escoltado por los agentes. Su traje impecable contrastaba con el rostro desencajado, marcado por la vergüenza. Afuera, la multitud lo recibió con gritos de furia. Nadie lo aplaudía ya. En los días siguientes, más verdades salieron a la luz. Otras niñas que habían participado en temporadas anteriores denunciaron maltratos, manipulación emocional y abandono. Algunas contaron que sus lágrimas eran provocadas deliberadamente para la televisión. Otras confesaron que sus familias fueron engañadas con contratos falsos. La productora, una vez símbolo de éxito, se desplomó como un castillo de arena. Los patrocinadores se retiraron, los programas fueron cancelados y el canal, presionado por la opinión pública, emitió un comunicado pidiendo disculpas oficiales a Sofía y a su familia. Pero la verdadera reparación no vino de los tribunales ni de la televisión, vino del pueblo. En los barrios humildes, en las favelas y en las escuelas públicas, los niños comenzaron a tocar la flauta como homenaje a Sofía Amen la Rosina. Un grupo de maestros organizó un proyecto llamado Notas de la Calle, inspirado en su historia. En las redes, miles de personas subían videos tocando la canción del mar. La melodía que había nacido del dolor se transformó en un himno de esperanza. Juliana y Marcelo, conscientes del impacto, fundaron una institución en Fundación Orilla dedicada a rescatar a niños en situación de vulnerabilidad y darles educación musical. Sofía participaba en cada visita, enseñando a los pequeños a tocar su instrumento. Con apenas 11 años, se había convertido en símbolo de resiliencia, pero su corazón seguía inquieto. Había alguien que faltaba en Bento, su amigo de la playa. Cada noche, al mirar por la ventana, pensaba en él, en su sonrisa torcida, en la promesa que se hicieron de no rendirse jamás. Preguntó a sus padres si podían buscarlo. Marcelo hizo unas llamadas, habló con voluntarios y trabajadores sociales. 2 días después, lo encontraron vendiendo botellas de agua cerca del puesto 4 de Copacabana, el mismo lugar donde Sofía solía tocar. Cuando el auto se detuvo frente al paseo marítimo, Sofía saltó antes de que terminara de frenar. Corrió hacia él con lágrimas en los ojos. Bento la reconoció enseguida. Su botella cayó al suelo y se abrazaron en medio de la multitud. Ninguno necesitó decir una palabra. Habían sobrevivido juntos a la calle. ¿Y ahora? Compartían un nuevo comienzo. Juliana los observó desde el auto, con una sonrisa llena de ternura. Marcelo bajó, se acercó al niño y le tendió la mano. Si quieres, le dijo con voz suave, tenemos espacio para uno más. Bento no respondió, solo miró a Sofía, y luego a ellos,
con la mezcla de esperanza y miedo que ella había sentido días atrás. Anne finalmente asintió. Aquel día, la familia Monteiro Santos se amplió con un nuevo corazón. Las semanas siguientes fueron una reconstrucción silenciosa en Sofía. Y Bento comenzaron clases, aprendieron a leer y escribir, y pasaban las tardes en el taller de música, improvisando melodías con Juliana y Marcelo. El ruido de la televisión se desvaneció. El hogar se llenó de risas y acordes. La flauta blanca seguía colgada en la pared, como testigo de una historia que cambió al país. Dante Moreira fue condenado a 15 años de prisión por explotación de menores, fraude y abuso psicológico. En su celda, rodeado por el eco del silencio, ya no podía manipular. Audiencias. El único sonido que escuchaba era el de su conciencia, ese ruido insoportable de la verdad que llega cuando todo lo demás se ha perdido. La justicia había hablado, pero la verdadera victoria no estaba en los tribunales ni en los titulares, estaba en la melodía que aún flotaba sobre la ciudad, en los niños que aprendían a tocar flauta en los patios escolares, en la niña que alguna vez fue invisible y ahora inspiraba al mundo. Y así, sin buscarlo, Sofía se convirtió en la voz de una generación silenciada. La niña de la calle, la mendiga humillada, ahora era símbolo de dignidad. Había transformado la vergüenza en música, la pérdida en encuentro, la humillación en esperanza. Río de Janeiro, esa ciudad que la vio nacer entre sombras, la observaba ahora brillar con la misma luz que una estrella redimida. Y cada vez que el viento soplaba desde el mar, la melodía regresaba, recordando a todos que incluso en la tormenta más oscura, la verdad siempre encuentra el modo de salir a la luz. En el tiempo, que tantas veces había sido enemigo, empezó a volverse aliado. Un año después del día que cambió su destino, Sofía despertaba cada mañana con el canto de los pájaros en Santa Teresa y el olor a café recién hecho llenando la casa. Ya no dormía bajo los arcos de la Lapa, ni temía a la oscuridad de los callejones. Su nueva vida se construía entre risas, notas musicales y una paz que nunca imaginó. Pero incluso en la serenidad, la memoria de lo vivido seguía palpitando, como una melodía que no se puede olvidar. La ciudad también había cambiado. En las favelas, donde antes solo se oía el ruido áspero de la supervivencia, ahora resonaban flautas. La Fundación Orilla crecía día a día, llevando música y esperanza a los rincones más olvidados de Río. Juliana y Marcelo viajaban por escuelas, centros comunitarios y albergues, acompañados siempre por Sofía y Bento en cada visita. La niña contaba su historia con una voz suave, sin resentimiento, solo con la serenidad de quien ha aprendido a perdonar. Aquel proyecto se había convertido en un faro para muchos. Las paredes de los barrios se llenaban de murales con su rostro y la frase "A musical salvau". Las radios transmitían versiones de la canción del mar, interpretadas por artistas de todo el país. Lo que una vez fue símbolo de humillación, ahora era un canto colectivo de dignidad. Sofía ya no era la niña que temblaba frente a las luces, sino una joven con mirada firme. Estudiaba en una escuela pública cercana y por las tardes enseñaba música a los niños de la comunidad. Bento inseparable. Aprendía percusión con Marcelo y soñaba con ser profesor. Entre ambos existía un vínculo que iba más allá de la sangre, una hermandad forjada en el hambre, el miedo y la esperanza. En la casa de Santa Teresa, el viejo taller de música se había convertido en un refugio para decenas de niños. Allí se escuchaban risas, tamboriles, cuerdas desafinadas y melodías nacientes. Juliana había vuelto a componer, y Marcelo, después
de años de silencio, grababa un nuevo álbum. En la portada aparecía una fotografía sencilla en 3 flautas sobre una mesa de madera, una blanca, una de plata y una pequeña nueva, recién tallada. El título del disco era simple y verdadero: Del suelo al cielo. Pero el camino no había sido fácil. La fama, inevitable, había intentado volver a tocar a su puerta. Productores, periodistas y marcas ofrecían contratos, giras, documentales. Sofía los rechazaba con cortesía. No quería que su historia volviera a ser mercancía. Prefería los escenarios improvisados en las escuelas o las plazas, donde los niños aprendían a soplar las primeras notas. Allí estaba su lugar, en lo pequeño, en lo real. Cierta tarde, mientras caminaba por el paseo de Copacabana, Sofía se detuvo frente al lugar donde todo había comenzado. La arena brillaba bajo el sol, y el sonido del mar llegaba suave. Cerró los ojos y escuchó. El viento parecía traer ecos de su pasado a la niña descalza, la flauta de plástico, las monedas cayendo, la voz de los guardias, y luego, el recuerdo de la canción. Abrió la mochila y sacó su flauta. Tocó las primeras notas, no por tristeza, sino por gratitud. Una mujer se detuvo a escucharla, luego un niño, luego varios turistas que, sin saberlo, formaron un círculo a su alrededor. Cuando terminó, la playa entera aplaudió. Sofía sonrió y guardó el instrumento. No había cámaras, no había focos, pero aquella ovación era distinta. Era pura, sincera, libre de espectáculo. Esa misma noche, Juliana la esperó en casa con una sorpresa. En la sala, iluminada por velas y flores, estaban reunidos varios amigos y colaboradores de la fundación. En el centro, sobre una mesa de cristal, reposaba una pequeña estatuilla con forma de ola. La placa decía: en premio a la trayectoria de transformación social. Cuando pronunciaron su nombre, Sofía se quedó inmóvil, con los ojos brillantes. No sabía qué decir. Juliana y Marcelo la abrazaron, y Bento, desde un rincón, le sonrió con orgullo. Este premio es tuyo, le dijo Juliana, pero también pertenece a todos los que creyeron en ti. Las lágrimas rodaron silenciosas. No por nostalgia, sino por plenitud. El pasado seguía ahí, pero ya no dolía. Era parte del camino que la había traído hasta ese momento. Al día siguiente, una invitación inesperada llegó a la fundación. El alcalde de Río había organizado una ceremonia pública en el Teatro Municipal para homenajear a las personalidades que habían contribuido a la educación y la cultura. Entre los nombres destacados estaba el suyo. Sofía dudó en asistir, temiendo el regreso de las luces, de las cámaras, pero Juliana le tomó la mano. A veces hay que volver a los escenarios, le dijo, no para ser vista, sino para inspirar. La noche del evento, el Teatro Municipal estaba lleno, las luces doradas, los balcones repletos, los aplausos. Sofía subió al escenario vestida de blanco, sencilla, serena, no llevaba joyas, solo la flauta colgada del cuello. Frente a ella, una orquesta de jóvenes de la fundación afinaba sus instrumentos. Cuando comenzó a tocar, la melodía se extendió como un suspiro que recorría cada rincón del teatro. Era la canción del mar, pero ahora transformada ya no era un lamento, sino una celebración. Las notas subían y bajaban como olas, limpias, luminosas, vivas. El público se levantó de sus asientos. Nadie gritó su nombre. No hacía falta, bastaba el sonido. Bastaba la historia que esa música contaba sin palabras. Entre los asistentes, Valentina, la antigua rival, observaba con lágrimas discretas. Había pasado meses cumpliendo trabajos comunitarios ordenados por el tribunal y asistiendo a sesiones de terapia. Aquella noche, al verla tocar, entendió el peso de sus errores. Cuando la función terminó, esperó fuera del teatro.
Sofía la vio y se acercó. Durante un instante, ambas se quedaron en silencio, frente a frente, unidas por un pasado que dolía, pero ya no sangraba. Valentina habló primero. Lo siento, susurró. Por todo, Anne-Sofía asintió. Sin rencor. La música me enseñó algo, dijo con voz tranquila. Todos merecemos una segunda oportunidad. Se abrazaron brevemente. Luego, Valentina se alejó entre la multitud, ligera, como si ese perdón le hubiera devuelto algo que había perdido hacía tiempo. Aquella noche, el cielo de Río se llenó de estrellas y fuegos artificiales. La brisa del Atlántico soplaba suave sobre los techos de la ciudad. En Santa Teresa, la casa dormía en calma. En el taller, la flauta blanca descansaba junto a la de plata, brillando bajo la luz de la luna. Sofía comprendió que el ciclo estaba completo. Había regresado al punto donde todo comenzó, pero con el corazón distinto. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en los escenarios, sino en la posibilidad de transformar la vida de otros. Y así, mientras la ciudad seguía viva, bajo la noche tropical, una niña que había aprendido a cantar entre las ruinas se convertía, sin buscarlo, en la voz del renacimiento de un pueblo, porque la dignidad, como el mar, siempre vuelve. Con los años, Río aprendió a pronunciar el nombre de Sofía con un respeto distinto. Ya no era la niña de la Lapa, ni la huérfana del reality. Era un punto de referencia moral, como un faro que se enciende para que otros encuentren la orilla. Su historia dejó de pertenecer a la anécdota para volverse arquitectura en escuelas con aulas de música, donde antes solo había silencio. Talleres en centros comunitarios donde los niños descubren su primer do, re, mi y un programa municipal que garantiza transporte, merienda y acompañamiento psicológico a cualquier menor inscrito en actividades artísticas. La ciudad, tanteando a ciegas, había encontrado un compás nuevo. En Santa Teresa, la casa se convirtió en archivo vivo. En una pared, fotografías sin poses en manos pequeñas, sosteniendo flautas, sonrisas con dientes chuecos, pupitres rayados, con corazones torpes. En otra, los carteles de los conciertos del Proyecto Orilla, gastados de tanto viaje por Brasil. En una vitrina descansaban 3 objetos que parecían hablar entre sí, la flauta de plástico blanca, la flauta de plata brillante y una tercera, de madera oscura, construida por luthiers de una escuela técnica asociada al proyecto. La primera era memoria, la segunda agradecimiento, la tercera promesa. Bento encontró su centro en la percusión. En su cuerpo delgado el ritmo parecía músculo adicional. Fishmi, generoso, contagioso, no buscó escenarios de fama, eligió patios escolares, canchas de cemento y salones parroquiales, donde el golpe de un zurdo podía ordenar el caos de una tarde difícil. Terminaría coordinando la red de batucadas comunitarias, un entramado que ofrecía becas, tutorías y la posibilidad de que cada grupo adoptara una escuela para pintarla, cuidarla y devolverle el rumor alegre de los recreos. Juliana volvió a cantar, pero de un modo más bajo, casi íntimo, como quien conoce el tamaño exacto de su voz y lo cuida. Sus canciones, menos adornadas que antes, parecían escritas para una sola persona que las escuchara muy de cerca. Marcelo, en cambio, abrazó su papel de artesano, diseñó currículos, formó profesores, se obsesionó con horarios, materiales y metodología. Entendió que el milagro, para repetirse, necesitaba logística. La televisión, sacudida por el escándalo, inició un lento examen de conciencia. Los viejos formatos, basados en el morbo, se reescribieron bajo protocolos estrictos en acompañamiento adulto, límites claros, descansos obligatorios, veto a bromas.
humillantes, comités éticos con poder real. No se trató de bondad repentina, sino de una mezcla de vergüenza pública, presión legal y un nuevo apetito del público por relatos que no escupieran sobre sus protagonistas. Aquello que empezó como rectificación terminó pareciéndose a una cierta madurez. El nombre de Dante Moreira dejó de circular en los corrillos del poder. Durante un tiempo fue solo expediente, luego pie de página, más tarde advertencia en talleres para productores novatos en la ambición que devora sin freno convierte el talento en maquinaria de daño. Su caída, por sí sola, no mejoró el mundo, lo hizo el gesto constante de quienes, inspirados por el rechazo a su método, construyeron otro. Sofía no dejó de estudiar. Aprendió lenguaje musical con avidez tardía. Devoró libros de literatura brasileña y latinoamericana. Se enamoró de los silencios entre frase y frase, de esas pausas donde cabe la respiración de quien escucha. Entendió que la música no ordena la vida, la acompaña, que no cura las heridas, las nombra, que no borra el pasado, lo afina para que no desafine el presente. A veces, en la madrugada, abría la ventana del taller y dejaba que la brisa del Atlántico entrara como una orquesta invisible. Entonces, practicaba escalas con una lentitud casi ritual, agradeciendo a cada nota su paciencia. Valentina cumplió su camino sin atajos. La reparación no fue discurso, sino horas en cajas ordenadas, formularios llenados, meriendas repartidas, lágrimas ajenas, escuchadas sin prisa. Su influencia en redes, antes usada como espejo, se volvió ventana para causas discretas. Encontró al cabo una forma de orgullo que no necesitó aplausos en la consistencia. En la memoria de Sofía, dejó de ser antagonista para volverse ejemplo de lo que la vergüenza, bien encausada, puede construir. Las cifras, frías y necesarias, terminaron contando una historia paralela. Aumentó la permanencia escolar en barrios, donde el abandono era rutina. Bajó la violencia juvenil en sectores con orquestas comunitarias, mejoraron indicadores emocionales, allí donde la música se volvió hábito. Nada de eso sucedió en un día, ni por la voluntad de una sola persona, pero el país, acostumbrado a olvidar, guardó esta vez una melodía. Cada aniversario del concierto que lo cambió todo, la familia subió a los arcos de la Lapa al amanecer. No había discursos ni cámaras, solo 4 sombras alargadas en el piso antiguo y una flauta que probaba el aire. Sofía tocaba entonces una versión pequeña de la canción del mar, recortada a lo esencial, con las notas exactas para que la ciudad la reconociera sin ruido. No pedía nada, agradecía. Después bajaban a pie, compraban pan caliente y, ya en casa, el desayuno se estiraba en charla mansa para la semana. Dudas de los chicos del taller, la reparación de un bombo, la visita a un aula lejana. Era la coreografía secreta de la felicidad en mesa, pan, risas, agenda, una tarde cualquiera. Al cerrar el taller, Sofía se detuvo frente al estuche de la flauta de plástico. No lo abrió. Sabía su peso de memoria, el tacto de las grietas, la línea amarillenta donde el tiempo se sienta. Comprendió, sin tristeza, que ya no necesitaba tocarla para recordar. El objeto persistiría como un faro apagado que aún señala costa. La luz, ahora, estaba en otra parte en los ojos de un niño que por primera vez logra sostener una nota, en la mano que se atreve a preguntar, en la fila de sillas vacías que se llenan con vecinos que llegan puntuales al escuchar a los suyos. Así quedó fijado el final verdadero, no la victoria espectacular,
sino la paz laboriosa, no el estallido del aplauso, sino la respiración contenta después de la canción, no la promesa grandilocuente, sino el hábito de cumplir lo pequeño. Sofía ya no tuvo que escapar de guardias ni de escenarios tramposos, aprendió, más bien, a custodiar espacios donde otros no tengan que huir. Y si acaso alguien pregunta qué quedó, la respuesta es sencilla y enorme. Quedó una red que protege, quedó una música compartida, quedó una familia ensanchada por vínculos elegidos, quedó una ciudad un poco más sensible al temblor de las vidas pequeñas, quedó sobre todo una certeza a la dignidad. Como la marea, siempre vuelve. La historia de Sofía recuerda que la justicia no es solo castigo, sino reparación, que la redención no borra, transforma, que la verdadera fama es ser importante para quien más necesita. Si esta historia tocó alguna fibra en tu interior, suscríbete al canal. Activa la campanita y deja tu like. Comparte este video con quien necesite recordar que incluso después de la tormenta más larga, el mar aprende a estar en calma y la música encuentra siempre el camino de regreso a casa. Fin.